vamos a marcar un periodo de transición entre la fase clásica con la fase historicista, ¿no? Para ello vamos a analizar, vamos a estudiar, que van a ser como una cuestión más bien introductiva. Vamos a estudiar a Popper, vamos a hacer ahí un paneo general de su pensamiento, y la clase que viene vamos a desarrollar cuestiones puntuales sobre Kuhn. ¿Sí? Yo les había comentado que Kuhn es un filósofo de la ciencia, viene del campo de la física, es físico, y bueno, la repercusión, digamos, no sé si paradójico, pero bueno, tiene una cuestión ahí eh, de cierto misterio, ¿no? Porque bueno, sus estudios, ¿sí?, que se desarrollaron a partir de revoluciones científicas propias del campo de las ciencias duras, ¿no? Bueno, esa obra ha tenido gran recepción en el campo de las ciencias sociales, como para tener en cuenta ese punto, y sobre todo cuando se hace la lectura o se trata de analizar esta cuestión de las epistemologías en un monismo metodológico. ¿Sí? Y bueno, después vamos a seguir avanzando con otros epistemólogos que comparten, si se quiere, esta visión, pero eso ya lo van a ver con el profesor Horacio Gallardo. ¿Sí? Entonces conmigo tendrían esta clase, la del 4, y creo que es el día 11, y el resto de las clases hasta finalizar el cuatrimestre con el profe Gallardo. ¿Estamos? Entonces, vamos a hacer ese análisis en función de este filósofo de la ciencia reconocido, Karl Popper, y que nos va a permitir después, bueno, hacer alguna diferencia con la fase anterior, y también nos va a abrir las puertas como para ya ingresar a la cuestión historicista. ¿Sí? Bueno, con respecto al parcial, creo que el tiempo lo tienen hasta el 28 de junio para desarrollar, para presentar. En el foro les voy a publicar un modelo de contrastación como para que también los ayude a direccionar, digamos, el procedimiento, el ejemplo que ustedes han pensado, y también un texto de un filósofo que pertenece al neopositivismo, pero con ciertas diferencias, ¿no? Sería como un neopositivista atenuado, ¿sí? Se llama Alfred Adler, ¿sí? Alfred Adler. Él escribió una obra que es muy interesante para leer, se llama Lenguaje, Verdad y Lógica. Lenguaje, Verdad y Lógica. ¿Sí? Entonces es como que su postura, su posición es superadora con respecto a lo que planteaba el neopositivismo, el empirismo lógico, porque bueno, en esta relación o qué es lo que consideraban como verdad, ¿sí? Como verdad. ¿Se acuerdan que, es decir, todo aquello o toda aquella proposición que ostente ser verdadera, en el fondo tiene que necesariamente vincularse con proposiciones elementales atómicas,
Es decir, que estén vinculadas con un dato sensible de la realidad. O sea, era como el único lenguaje, ¿sí?, en ese sentido aceptable. Después, bueno, los otros campos, como la ética, las expresiones artísticas, todo eso quedaba como fuera, por fuera, sin sentido. Entonces, y es interesante porque, bueno, dentro, ese texto los va a ayudar a responder, si se quiere, la primera pregunta, aunque tienen ustedes publicada en el aula, pero me parece que hay un elemento, digamos, porque él contextualiza históricamente el desarrollo de este círculo, de este movimiento, que tiene que ver con el Círculo de Viena, ¿no? Y sobre todo, la concepción científica del mundo, que ellos habían trazado, digamos, como objetivo, propósito. ¿Sí? Me parece fundamental esto que lo puedan leer, porque bueno, ahí lo que hace es toma un extracto, parte de lo que fue el manifiesto neopositivista, ¿no? El manifiesto, como todo manifiesto, es la esencia, o lo que se quiere, se expone, digamos, cuál es el propósito o esencia de ese movimiento. Entre ellos, bueno, desechar todo contenido que esté impregnado con cuestiones metafísicas. Eso, digamos, es como que lo que domina toda esta perspectiva. Y buscar, digamos, un único lenguaje, el lenguaje formal, el lenguaje de la lógica, de lo que se pueda matematizar. Por eso todos los otros lenguajes que tienen que ver más con la parte subjetiva, como los valores, como las expresiones artísticas, van quedando a un costado. ¿Sí? En cambio, Ayer, si lo pueden leer, van a ver que le da cierta significación. ¿Sí? No las desconoce, tienen un sentido, ¿sí? Como neopositivista. Pero lo interesante ahí es lo que marca este autor, es el contexto histórico del positivismo, ¿no? Del neopositivismo, o mejor dicho, de este movimiento que tiene que ver con el Círculo de Viena. Bien, y bueno, cualquier duda al respecto, está el foro como para que ustedes planteen ahí algún inconveniente, ¿no? Si van surgiendo algunas dudas cuando vayan pensando y desarrollando el trabajo. ¿Sí? Bien. ¿Algo que comentar? ¿Algo que decir? ¿Algo que sugerir? No, profe, tal vez las inquietudes vayan surgiendo con el planteamiento de las hipótesis. El sábado pasado, si bien hicimos la práctica, pero al final quedaron sin corregir, entonces yo me quedé con la duda si lo hicimos bien o no. Está muy bien, por eso el tiempo y vamos viendo. ¿Sí? A medida que ustedes vayan avanzando, vamos haciendo la consulta en el grupo. Yo voy a esperar hasta lunes, martes para publicarle ese ejercicio, porque tampoco no quiero contaminarlos, ¿no? Es decir, está bueno que ustedes puedan hacer la experiencia, el esfuerzo y después lo toman, si quieren, ¿no? Lo toman y eso también les va a permitir darle un encuadre, ¿no? Bien, entonces pasamos a la cuestión de poppers, ¿sí? Vamos a ver que esto ya lo publicaríamos en la unidad número 2,
¿sí? En la unidad número 12. Entonces, quiero compartirles algo. Les comparto algo. ¿Sí? Y después volvemos. Bien. ¿Los ven? Bueno, esos son algunos enunciados, ¿no? Hay una mezcla de enunciados científicos y hay otros enunciados que no lo son. Eso se puede ver, ¿no? Sí, profe, se ve. ¿Sí? Bueno, de todo modo, quería mostrarles esta cuestión, porque por ahí viene el tema que vamos a abordar. ¿Sí? De acuerdo al posicionamiento y el análisis que realiza Popper, ¿no? Entonces, bueno, les paso a comentar. Cuando hablamos de Popper, qué es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? De todos modos, quiero darles un paneo muy general de su posicionamiento, de su concepción, y después ya les voy a ir dejando actividades para que lo puedan resignificar, repensar al autor. Eso lo vamos a hacer a través del aula. Actividades que después, naturalmente, se van a capitalizar para el segundo parcial, ¿sí? Entonces, Popper quizás es contemporáneo, por así decirlo, es contemporáneo con los integrantes, si se quiere, del Círculo de Viena, ¿sí? Con los positivistas lógicos del Círculo de Viena. Por eso hay bibliografías, ¿sí? O hay críticos que lo vinculan y lo definen como un positivista, ¿sí? Un positivista heterodoxo, por la cercanía que mantuvo con los integrantes del Círculo de Viena, ¿sí? Pero bueno, hay algunas cuestiones que lo van a terminar, ¿sí?, distanciando. Y creo que eso es lo importante para considerar de su pensamiento. Y hay otros críticos que lo sitúan, ¿sí?, en términos de pensamiento dentro de lo que es el movimiento denominado la filosofía analítica. ¿Sí? La filosofía analítica. La filosofía analítica tiene algunas cuestiones que la van a diferenciar ostensiblemente del movimiento anterior, del Círculo de Viena. ¿Sí? Entre ellos, por ejemplo, nosotros habíamos visto que una de las cosas a la cual, digamos, en las cuales se apoyaba metodológicamente, digo, en búsqueda de este ideal, de este propósito, era en la lógica. ¿Sí? Era en la lógica. Recuerden que ellos buscaban, a través del análisis del lenguaje, evitar ahí malas formulaciones con respecto a los problemas a abordar, a estudiar en la construcción de los problemas. Y también como para ir eliminando todas aquellas cuestiones que estaban vinculadas con
la metafísica, con cuestiones metafísicas. Entonces, el movimiento de la filosofía analítica se distancia de esto, ¿sí? Se distancia de la utilización de la lógica o de este método, y bueno, le va a dar, digamos, por así decirlo, cabida, lugar a otro tipo de lenguaje, ¿no? O sea, lo que ellos buscan más bien es una neutralidad valorativa, ¿sí? Y dentro de este movimiento, esto se los comento, lo podemos, digamos, situar a Popper, ¿sí? Entonces, uno de las cuestiones así fuerte que vamos a encontrar ustedes cuando lo vuelvan a leer, vuelvan a resignificar el autor, tiene que ver con la crítica, una crítica, si se quiere, radical, que va a hacer a la inducción. A la inducción. Eso nosotros ya lo hemos hablado, lo hemos estudiado. Sabemos cómo procede el método inductivo. ¿Se acuerdan de eso, no? ¿Están por ahí? De enunciados particulares a uno general. Perfecto, perfecto. Entonces Sí, nosotros profe. habíamos visto las consecuencias que eso trae. Que se lo había hecho anteriormente, y eso en el texto de Córsico que hemos publicado en el aula, ya aparece esta cuestión. O sea, Hume ya va a llevar adelante una crítica al método inductivo. ¿Sí? Pero no tenemos que soslayarlo, porque la matriz empirista, digamos, de la filosofía de la ciencia, está impregnado de este método, del inductivismo. Entonces, todo el desarrollo de las ciencias modernas, en gran parte, se lo debe a este método, al método de la inducción. ¿Sí? Entonces, Popper va a llevar adelante, va a encarnar una crítica muy fuerte con respecto a esta postura, ¿no? Y como dicen, es decir, cómo poder inferir, digamos, una ley general a partir de la observación de hechos particulares. Entonces, el argumento que él presenta es, obviamente, mucho más completo, pero en el fondo está esta cuestión. Es decir, sería muy poco lógico esperar que a partir de la observación de ciertos hechos finitos, ¿sí?, hechos particulares, podamos inferir una ley general. ¿Sí? Entonces, la crítica, una de las primeras críticas tiene que ver con esto, con el método inductivo. ¿Sí? Con el método inductivo. El ejemplo de los cisnes. Es decir, después de haber observado cierta cantidad de cisnes blancos, ¿sí?, inferimos una ley general diciendo que todos los cisnes son blancos. Pero eso, digamos, no me asegura que en el futuro esa ley se modifique. Esa ley se cambie. ¿Se entiende? Entonces, esa sería como la primera crítica que va a desarrollar, va a llevar adelante Popper sobre el método inductivo. ¿Sí? Y también lo que va a hacer, va a abandonar el monismo metodológico. ¿Sí? Esa cuestión, esa idea de buscar un lenguaje único para las ciencias, implica también un método único, que era la perspectiva o era ese sueño, ese ideal que se plantearon los neopositivistas
o este grupo que perteneciente al Círculo de Viena en su manifiesto. 1930, 1931, creo que 1929, sí, me parece, que es cuando se publica el manifiesto. Entonces, vamos viendo cómo Popper, ¿sí?, comparte algunas ideas, pero, bueno, se va distanciando, en cuestiones que no son, digamos, menores, por así decirlo, ¿no? Sino son cuestiones importantes. Cuando hablamos de Popper tenemos que tener en cuenta diferentes ejes en su pensamiento, ¿no? O su propuesta abarca diferentes ejes. Entre ellos tenemos, por ejemplo, el problema de la demarcación, ¿sí?, la falsibilidad, ¿sí?, eso es importantísimo, o sea, el criterio de falsabilidad, los grados de falsabilidad que podemos encontrar y la actitud del científico. Básicamente, esos serían los puntos que nosotros tenemos que tener presente como para poder entender, comprender la propuesta de Popper, ¿no? Entonces, habíamos visto el concepto de epistemología, ¿sí? A ver, ¿lo podemos recordar? ¿Qué tipo de ciencia es la epistemología? ¿Cuál es su función? Ahí cuando participaban en el foro estaba perfecto. ¿Qué tipo de ciencia es la epistemología? Filosófico, profe. Sí, hola, sí, se cortó. Filosófico. Claro, habíamos visto que tiene contactos con, obviamente, con la filosofía. Pero, ¿cuál sería el objeto de estudio? ¿Qué es lo que estudia? ¿Por qué decimos que la epistemología es una ciencia del saber o una ciencia Profe. de Origen segundo del grado? conocimiento. ¿Cómo? Estudia el origen del conocimiento, algo así. ¿Pero qué tipo de conocimiento? No es cualquier El conocimiento. conocimiento científico. El conocimiento científico. Bien. Por eso habíamos dicho como que cumple el rol que tiene como poder ser vigilancia, ¿no? Vigilancia epistémica. El que va a determinar si conocimiento es científico, no el que lo va a someter a prueba. Perfecto. Entonces, ese es lo que permite la epistemología, es esta cuestión, ¿no? Es demarcar, diferenciar lo científico de aquello que no es científico. Sería como el rol de la disciplina, ¿sí? Entonces, es un criterio no muy fácil de definir. Es decir, ¿qué nos permite decir que esto es científico y aquello no es científico? ¿Sí? Bueno, nosotros habíamos visto en la fase anterior cuál era la herramienta que utilizaban los filósofos enmarcados dentro del Círculo de Viena. O sea, ellos, a partir de la utilización de la lógica ya matematizada, hacían análisis del lenguaje.
Entonces el criterio era en sí mismo la proposición. Y mientras esa proposición, como decírselo así de manera clara, refería a un dato sensible, ¿sí? Podemos decir que estaba dentro de esa concepción que ellos practicaban, ¿no? ¿Sí? Entonces, Popper va a enfrentar a esta cuestión, a este problema, porque no deja de ser un problema, el problema de la demarcación, ¿sí? Vamos a ver cuál es la propuesta de él, ¿sí? Entonces, él va a partir de una cuestión, si se quiere, de una experiencia muy propia, ¿sí? Porque dice que en cierto tiempo él se enfrentó con tres teorías supuestamente científicas. Después veremos. Por un lado estaba el marxismo, ¿sí? Marxismo, y la interpretación que hacía Marx, o sus seguidores, del materialismo histórico, ¿sí? Una interpretación materialista de la historia, ¿sí? Esa sería como la primera teoría. La segunda teoría, que yo creo que ya se los había comentado anteriormente, ¿no? Cuando habíamos hecho algún comentario sobre, valga la redundancia, sobre Popper. Y la segunda gran teoría tiene que ver con el psicoanálisis de Freud, ¿sí? Psicoanálisis de Freud. Miren qué importancia. ¿No? Estamos hablando de Marx, de Freud, qué autoridades, ¿no? Y la tercera teoría tiene que ver con la relatividad, la teoría de la relatividad de Einstein. ¿Sí? Entonces, en función de esta experiencia, lo que va a hacer Popper es decir, ¿cuál de estas tres teorías, ¿sí?, puede ser ciencia? ¿Sí? Entonces, bueno, comienza por las dos primeras. Y él dice que, bueno, él observa que tanto el marxismo como el psicoanálisis dicen contar con un gran apoyo de observaciones hechas, con el apoyo de una gran cantidad de observaciones hechas, ¿sí? Y esto creo que es fundamental esta cuestión. Y que ya al contar con el apoyo de gran cantidad de observaciones, tenemos que considerarlas, dice Popper, como teorías confirmadas. ¿Sí? Entonces, si nosotros nos ponemos en el lugar de Marx o de Freud, y si nos interpelan, decir, bueno, no, lo que nosotros practicamos es ciencia. Y eso está corroborado, está justificado, se fundamenta por la gran cantidad de observaciones. ¿Sí? Eso sería, digamos, donde se apoyan estos dos referentes, ¿no? Recuerden que parte del marxismo, del psicoanálisis y de la teoría de la relatividad. ¿Mm? Pero va a decir que al mismo tiempo encuentra algo, digamos, sospechoso en los seguidores de estas concepciones, tanto del marxismo como del psicoanálisis. ¿Sí? Por un lado, va a decir que no van a tomar con seriedad,
con seriedad las críticas y objeciones que se hacen sobre sus justificaciones, sobre sus teorías, ¿no? Entonces como que dejan de lado a los críticos. Entonces esto Popper lo ve como algo negativo, ¿sí? Lo ve como algo negativo. Entonces, obviamente que son estas cuestiones de orden pragmático que a Popper lo van a llevar a, bueno, a sospechar de estas concepciones científicas, de estas teorías, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo resuelve esto Popper, ¿no? ¿Cómo resuelve? Bueno, por un lado, ¿sí? Los marxistas, dice Popper, que a partir de lo que uno puede leer, ¿sí? En los medios, en los diarios, que hay un principio que confirman, ¿sí? La teoría propuesta por Marx. Eso dice que es la postura propia del marxismo. A ver, ¿dónde justificamos nuestro estatus científico? Bueno, solo con leer los diarios, ¿sí? Vemos que esta cuestión, nuestra teoría de la lucha de clases, es algo evidente, ¿sí? Y con respecto al psicoanálisis, va a decir Popper que los partidarios de este movimiento afirman que confirman su teoría todos los días en su trabajo clínico. Entonces, en función de estas cuestiones, que no le cierran mucho a Popper, se va a preguntar si existe alguna manera de falsar esa teoría. Por un lado, ¿existe la manera de falsar esas teorías? Ya vamos a ver todo lo que es el procedimiento de falsación o de falsabilidad, ¿sí? Y también se pregunta, ¿por qué son tan fáciles sus confirmaciones, sus justificaciones? ¿Sí? Porque marxismo dice, bueno, basta con leer los periódicos y ahí vamos a ver esta cuestión, esta injusticia entre clases, ¿sí? Y el psicoanalista dice, no, mi trabajo o la justificación es fruto de mi trabajo que desarrollo en el consultorio. Entonces, bueno, vamos a ver si se pueden falsar. Sería algo así como someterlas a crítica, por un lado. Y por otro lado, bueno, las ve que esas confirmaciones son muy rápidas, ¿no? Y muy fáciles, va a decir Popper. Con respecto a esta cuestión del psicoanálisis, hay toda una línea argumentativa que apoya o apoyaría, digamos, esta cuestión, ¿no? Es decir, hay un filósofo contemporáneo, Ricoeur, él hace todo un análisis del psicoanálisis.
Y él se pregunta, ustedes saben que el concepto teórico por excelencia del psicoanálisis es el inconsciente. ¿Sí? El inconsciente. Entonces él se pregunta, porque J.K., bueno, forma parte de un movimiento hermenéutico. ¿Sí? La hermenéutica tiene que ver con la interpretación, tratar de encontrar el sentido oculto en las teorías, en los textos. ¿Sí? Entonces, ese autor se pregunta por el grado de realidad del inconsciente. ¿Qué tan real es? Entonces, bueno, él dice que el inconsciente es una construcción entre el psicólogo y el paciente. Bueno, digamos, por ese lado sería la forma en que justificaría o fundamentaría los partidarios del psicoanálisis esta cuestión, ¿no? A la que está poniendo, digamos, en tela de juicio Popper. ¿Mm? Por eso va a ver si hay alguna manera de falsarlas, ¿sí? Y por qué, digamos, su justificación, su confirmación son tan inmediatas, Pero, tan fáciles de resolver. ¿Sí? ¿puedo hacerle una pregunta? Ahí ¿Sí? cuando habla de Popper, buenas tardes. ¿Sí? Ahí cuando habla Popper y sostiene que la ciencia avanza a través de conjeturas y variantes científicas que hacen hincapié en esas grandes hipótesis o teorías científicas. Y él habla mucho en sí de las ciencias, y acá había armado una preguntita, Sí. que dice que las ciencias o las teorías que él apunta o que él sostiene, habla de conjeturas y de falsarias. ¿A qué apunta o qué hace referencia? Un ejemplo. Habla de conjetura, justo pasó una moto. Sí. Y Ve con cómo esos él escapes que siempre dice tiene. refutarlas. Conjeturas. De conjetura, ¿y qué más dijiste? Ahí yo había armado una preguntita para hacer. Dice que él sostiene, las palabras de él, Sí. dice, nuestras teorías son conjeturas y tratamos de falsarias, de refutarlas. Falsarlas. Claro, De entonces son hipótesis. La conjetura cambia el término de conjetura por hipótesis, y falsarla es ponerla a prueba, ¿sí? Es tratar de refutarla esa hipótesis. Mientras hay como una cuestión, me van a decir, absurda, paradojal. Mientras más falsable es una teoría, más verdadera Él lo cuando será. hace hincapié que dice que la ciencia avanza por medio de conjetura, él estaría haciendo mucho hincapié en el sostenimiento de la confrontación o la aprobación de lo que son hipótesis comprobadas, verificadas y digamos, aprobadas sería la palabra también. Claro, pero para que una teoría sea aprobada, ya vamos a ver, o verificada, tiene que pasar por este tamiz. Tiene que pasar por este procedimiento que usted en la pregunta lo está exponiendo muy bien. Tenemos que falsarlas, ¿sí? Por eso Eso había vamos a ver quedado cómo se... Sí, te escucho. esa duda me había quedado porque no sabía si decía falsarias, hacía referencia a una búsqueda además de una aprobación científica o como decía, refutarlas, es decir, a través de una experiencia, a través de pruebas científicas, a través de datos, análisis Sí. y propiedades. Claro, no, la falsación tiene que ver con una comprobación empírica. ¿Sí? Ahí está. Tienen que Está el estar, efecto. digamos, confirmada por la experiencia. ¿Sí? Pero Ahí ya está, muchas vamos a gracias. ir paso a paso y vamos a ver cómo se da este procedimiento de la falsabilidad.
Lo relacionaba Por eso, mucho sí, a te una escucho. clase que ya había tenido años atrás con usted y que apuntaba a la comprobación empírica del conocimiento para que tengamos hipótesis en cuanto a estas conjeturas y variantes científicas. Eso hizo una relación. No, está muy bien lo que estás preguntando, ¿sí? Sí, el tema acá Sí, cambia, hay hipótesis, conjetura por hipótesis, por teoría, y el tema de la falsabilidad. ¿Mm? Pero tengo algunos ejemplos como para compartir, por eso les había mostrado al principio el gracias. tema de estos enunciados. Perfecto. Bien, entonces, todas estas cuestiones, es decir, cómo cada teoría justifica su estatus científico, ¿sí? Entonces, lo llevan a preguntarse a Popper, ¿dónde podemos establecer los límites, la frontera entre la verdadera ciencia y la pseudociencia? ¿Sí? Y cómo discriminar una hipótesis científica de aquella que no es científica. A este problema, bueno, habitualmente se lo llama el problema de la demarcación. De la demarcación. Y esto no es una cuestión, digamos, como para soslayar, como para pasar por alto, ¿no? Nosotros tuvimos, digamos, en Argentina, hay varios neopositivistas, seguidores de lo que hemos visto en la primera parte, ¿sí? Entre ellos, Gregorio Klimovsky, que falleció hace 2 o 3 años atrás, una autoridad en el tema, Gregorio Klimovsky. Y otro referente que va por esta misma línea es Mario Bunge. ¿Sí? Mario Bunge terminó su carrera no acá en Argentina, sino en Canadá. Entonces, tuvo en su vida, ¿sí? en su desenvolvimiento académico, bueno, ha cosechado un montón de premios, reconocimientos, varios doctorados, ¿sí? Y él sigue esta línea de Popper, sigue esta línea de Popper. Entonces, hay toda una cuestión, y en algunos puntos hasta polémico, cuando se dirige a algunas ciencias que no están dentro de las ya consolidadas, o dentro de la que prefieren las epistemologías dominantes, ¿no? De hecho, tuvo algunos problemas en algunas universidades, bueno, por cuando le consultaron por la creación de algunas carreras. Así que es interesante su postura. Digo esto porque, bueno, sigue este pensamiento. Entonces, esta cuestión, tratar de diferenciar la verdadera ciencia de aquella que no es ciencia, de hipótesis científica y aquello que no es una hipótesis científica, se denomina el problema de la demarcación. ¿Sí? De la demarcación. Entonces, y él nos va a decir, ¿no? Nos va a anticipar que este límite, que esta frontera entre la ciencia y la pseudociencia, no estaría dada por el recurso a la observación y a la experimentación. ¿Sí? A la observación y a la experimentación. O sea, no hay que buscarlo por ese lado. Es una cuestión ahí novedosa, si se quiere,
Pero nos está diciendo, atento, si ustedes quieren llevar adelante y demarcar, diferenciar lo científico de aquello que no es científico, no pongan como criterio la observación y a la experimentación. ¿Sí? Y en ese sentido, él da un ejemplo. Toma como pseudociencia a la astrología. A la astrología. Profe, ¿Son de leer el horóscopo ustedes? sí, profe. No. Tenemos Profe, le quería hacer una consulta. esa indignación, sí. Mire, bueno, por decir que sí leía el horóscopo, me olvidé. Lo que no me quedó en claro, porque esto de que Sí. usted dice que si pongo observación y experimentación, es cuando no quiero demarcar, no lo tengo No que lo poner puedo, en énfasis. no tenemos Eso que no tomar es. ese criterio para demarcar lo científico de aquello que no es científico. ¿Y cómo lo demarco? Bueno, Que vamos en ese camino. usted estaba explicando de Vamos en ese que camino. Digamos que ese no es un requisito absoluto, sería. Claro, no sería un requisito absoluto. No tenemos que poner toda la fuerza, ¿sí? ya entendí. No hay que En poner este todo, punto. pero puedo tomar otras variables. Ah, bien. Ahora sí, profe. Sí, 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 sí. Gracias. Estamos bien. Así que bueno. Entonces, él toma el caso de la astrología. Porque dice, bueno, la astrología, como otras disciplinas, pueden hacer registros minuciosos de experiencia para confirmar sus afirmaciones. ¿Mm? Y bueno, dice Popper, pero no por esto vamos a estar dispuestos a llamarlas científicas. Porque, a ver, si nos situamos y nos ponemos en un lugar de un astrólogo, tiene miles de testimonios que pueden llegar a confirmar sus predicciones. ¿Sí? Incluso, digamos, partiendo de esta disciplina, que tiene un carácter de ser milenaria. Entonces, imagínense ustedes el cúmulo de datos que pueden tener acumulado, ¿no? Para confirmarlas como ciencia. ¿Se entiende? Porque esta cuestión de la observación y la experimentación hay que tomarlo entre comillas. Entonces, uno de los ejemplos de los que trabaja Poppers tiene que ver con esto. La astrología. ¿Sí? Entonces, ¿y quién fue quién hizo la consulta, el nombre, recién? Sandra, profe. Sandra, perfecto. ¿Y por qué la cuestión esta de la observación y la experimentación no tomarlo como absoluto? Que creo que fue otra compañera que hizo el aporte. Perfecto. Porque nos puede llevar a una fragmentación o una relatividad, ¿sí?, de nuestro ejercicio como científico. ¿Mm? Por eso lo he hecho, por la sencilla razón de que el investigador puede, digo, ¿no?, lo dice Popper, elegir aquellas observaciones, únicamente aquellas observaciones, únicamente, que son favorables a su teoría. ¿Sí? Entonces dice Popper, no es el curso de la experiencia
lo que va a definir la ciencia, sino el criterio de falsabilidad. El criterio de falsabilidad. ¿Estamos? Eso es lo que va a definir y lo que nos va a permitir demarcar la ciencia, la verdadera ciencia, de aquello que es pseudocientífico. ¿Sí? El criterio de la falsabilidad. Ahora, nos podemos hacer, digamos, una pregunta, se la hace Popper, ¿sí? ¿Qué significa que una teoría, que es lo que vinimos conversando, vinieron ustedes preguntando, o una hipótesis sea falsable? ¿Mm? Sea falsable. ¿Que se la puede exponer a una contradicción? Totalmente. Perfecto. ¿Sí? Por eso dice Popper, significa que se puede indicar con precisión, qué tendría que suceder para declararla falsada o refutada. ¿Sí? Falsada o refutada. ¿Sí? En ese sentido, bueno, esto también hay que diferenciarlo, ¿no? Esto significa que, o no significa que la hipótesis necesariamente debe ser falsa. ¿Mm? Porque si afirmamos esto de antemano, diría Popper, podemos caer en un absurdo. Entonces, avancemos. Él va a decir que una hipótesis o una teoría sea falsable, quiere decir que es posible describir las situaciones en las cuales se la debería dar por refutada. O sea, que su falsabilidad reside en la posibilidad de pensar en alguna situación o hecho tal que si eso se presenta, se produjera, ¿sí? La hipótesis, digamos, quedaría falsada, ¿sí? O refutada, ¿sí? En este sentido, es perfectamente, digamos, posible que una hipótesis sea falsable, ¿sí? Sea falsable. Podemos falsar una hipótesis. Y a la vez, esa hipótesis sea verdadera, ¿sí? Entonces, ¿cuándo podemos falsar una hipótesis? Como dijo recién la compañera. Cuando encontramos, o cuando podemos, mejor dicho, formular uno o más enunciados incompatibles con él, sea con la hipótesis o la teoría. ¿Sí? Eso tiene que ver la falsabilidad, pero la falsabilidad no es sinónimo de que la teoría no sea verdadera, ¿sí? Sino que tenemos que ver qué elementos o qué enunciados pueden hacer, digamos, entrar en este curso, en este procedimiento,
y que lleve a cierta contradicción, ¿sí? Que ese enunciado que nosotros podemos formular, bueno, sea incompatible con esa hipótesis o con esa teoría, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver cómo se da esta cuestión del principio de falsabilidad, en algunos casos concretos. Habíamos visto, yo les había mostrado, diferentes enunciados. Eran 5. De los cuales, bueno, unos eran más científicos y otros no tan científicos. ¿Sí? Entonces, el primero dice, siempre que llueve, baja la temperatura. ¿Sí? El segundo, la Tierra gira alrededor del Sol. El tercer enunciado, la Tierra está en el centro del universo. Cuarto enunciado, las personas solteras no están casadas. Quinto enunciado, si usted juega al Quini 6, es posible que gane. ¿Sí? Son hipótesis, son supuestos, son conjeturas. Veamos qué pasa con cada uno de estos enunciados. Entonces, Popper nos va a decir que los enunciados 1, 2 y 3, ¿sí?, son falsables. ¿Por qué son falsables? Porque nosotros podemos concebir qué tendría que pasar para determinar que estos enunciados sean falsos. ¿En qué sentido? En el sentido de que nosotros podemos como científicos, formular enunciados incompatibles con ellos. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Entonces, volvemos de nuevo. El primer enunciado dice, siempre que llueve, baja la temperatura. ¿Es falsable? Dice Popper que sí. Segundo enunciado, la Tierra gira alrededor del Sol. ¿Es falsable? Claro que es falsable. Y tercero, la Tierra está en el centro del universo. ¿Sí? Según Popper, estos tres enunciados son falsables. ¿En qué sentido son falsables? Que nosotros podemos formular o pensar enunciados contradictorios, incompatibles con estos tres enunciados. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, un enunciado incompatible con respecto al primero, que dice que siempre que llueve baja la temperatura, podríamos anteponer no siempre que llueve baja la temperatura. ¿Sí? Y, digamos, en este contexto, también es posible señalar qué tendría que suceder para declarar que este enunciado es falso. ¿Qué tendría que pasar? Si yo digo que siempre que llueve, baja la temperatura. Bueno, anteponemos un enunciado incompatible o una contradicción. Y decimos, no siempre que llueve, baja la temperatura. ¿Sí? Eso por un lado. Y por otro lado, también podemos señalar qué es lo que tiene que suceder para declarar a este enunciado como falso. Hago un experimento.
un día de lluvia, mes de enero, en nuestra ciudad, y bueno, vemos que no baja la temperatura. ¿Sí? Entonces ahí tenemos las dos condiciones. Por un lado, este enunciado, el primer enunciado, bueno, es falsable, en este sentido. Permite anteponer un enunciado que oficie como contradicción a este enunciado. Y por otro lado, bueno, también nos permite señalar qué es lo que tiene que suceder para que este enunciado sea falso. Corroborar, observar que un día que llueve, ¿sí?, la lluvia no es la causa de que la temperatura baja, ¿no? ¿Se va entendiendo? Sí, profe, o sea que sí hay una experimentación, hay una observación, pero después de que se pueda exponer a la hipótesis a una falsabilidad, o sea que se Genial. puedan plantear esas Genial. cuestiones de intentando contrariar. Perfecto, ¿sí? Y siempre a un enunciado científico, a un enunciado, la idea es buscar un enunciado que contradiga o anteponer, ¿sí?, otro enunciado, ¿no? Tiene que ver, digamos, que es el criterio de la falsabilidad. ¿Mm? Entonces, vamos al enunciado número 3. Así vamos. Dice, la Tierra está en el centro del universo. ¿Sí? La Tierra está en el centro del universo. Es falsable, ¿sí? Y ya sabemos de antemano que eso es falso. Por lo que expuso, ¿cómo le va, profe? Hola. Copérnico. Claro, claro. Por eso. Pero es falsable, dice Popper. Decimos, bueno, la Tierra es el centro del universo. Ptolomeo, geocentrismo. ¿Sí? Cuando veamos Kuhn, vamos a ir viendo algunas cuestiones, algunos extractos. Pero bueno, no sé si por el tiempo, si vamos a... pero seguro que lo van a terminar con el profe Horacio. Este tema de las revoluciones científicas, ¿no? La cuestión del geocentrismo, el heliocentrismo, ¿sí? Y cómo, digamos, una concepción de mundo, de hombre, un determinado paradigma, porque es cuando veamos Kuhn, paradigma. Se reemplazan por nuevas crisis que hay de teorías. Claro, perfecto, ¿sí? Es decir, en el caso del mismo Aristóteles, ellos miraban a la realidad, y esto creo que yo se los había comentado, ¿no? Siempre es imposible ir como una tabula rasa a la realidad, ¿sí? Siempre cuando nosotros vamos a la realidad, bueno, la lectura que hacemos en función desde una perspectiva, desde un constructo teórico. Nunca vamos desprovistos o desnudos, ¿sí?, epistemológicamente desnudos, a leer la realidad. Siempre la leemos o la miramos a través de una determinada lente, ¿sí? Y esta cuestión del geocentrismo, esto es como un pie de página, ¿no?
le trajo grandes problemas a Aristóteles. Ellos observaban, no es que los griegos, porque por ahí está esta cuestión, es decir, a ver, la ciencia antigua, digo, los griegos, los medievales, ¿sí? Y se compara a esta ciencia con la ciencia moderna. Dice, la ciencia moderna fue más ciencia que la ciencia antigua. ¿Por qué? Porque dice que la ciencia moderna observaba, medía, cuantificaba, partía de los hechos. Bueno, y en ese sentido hay bibliotecas escritas, hay algunos pensadores como Alexander Koyrem, por ejemplo, un historiador de las ciencias, el mismo Heidegger, ¿sí? Filósofo alemán, que escribió allá por 1950, 1960. Gran autoridad en el campo de la filosofía, ¿no? Él hace toda una apología, una defensa de ese proceder científico de los antiguos. ¿Sí? Entonces, a ver, no es que Aristóteles no miraba o observaba los hechos. Sí los miraba. Lo observaba, pero lo hacía en función de algo que ya estaba predeterminado, que era un paradigma, una concepción de ciencia, de hombre, de mundo. Entonces, por eso, algunos resultados no eran correctos en sus investigaciones. Pero bueno, eso sería como mirarlos con el diario del lunes, ¿sí? Pero es importante esta polémica, es importante porque cuando en la modernidad se comienza, digamos, a superar el dominio de la ciencia aristotélica, porque, a ver, todo lo que es la constitución del saber científico medieval, la universidad medieval, se hizo a través de como fundamento de los corpus aristotélicos. ¿Sí? Entonces, Aristóteles, como autoridad filosófica, va a dominar por varios siglos, va a estar presente en el ámbito académico, científico. Incluso hasta inicios de la Edad Moderna. Por eso las luchas, las polémicas, los debates, por citar un ejemplo, Galileo Galilei, contra los neoaristotélicos, es interesante. El tema de la concepción de movimiento. Tipo, ¿qué movimiento estaban presentes en el pensamiento aristotélico? El rectilíneo y el circular. El rectilíneo se daba en el mundo lunar, ¿sí? Que tenía que ver con la Tierra, ¿sí? Y después teníamos el mundo supralunar, que era el mundo perfecto. En ese mundo, lo que prevalece es el movimiento circular. Es el movimiento circular. Bueno, pero toda esta concepción está justificada, ¿sí?, en un determinado paradigma. Después vamos a ver cómo esos dos movimientos, en la concepción moderna de ciencia, o en la nueva física, se injertan.
¿sí? Entonces, esta cuestión, ¿no? Esta cuestión de los paradigmas es fundamental por ahí tener una visión, una profundización que me parece importante, porque bueno, Kuhn lo que destaca es otras variables en el proceder, en el hacer ciencia, en los descubrimientos, muy distinta a la que proponían los filósofos de la fase clásica. Entonces, esta cuestión de que intervenga ahí el contexto histórico me parece importante, ¿sí? Entonces, bueno, es ciencia. Lo que hicieron los antiguos es ciencia. Después veremos los errores, ¿no? Y cómo se va dando esa evolución. Es interesante. Bien, volvamos y avancemos un poco más. Avancemos un poco más. Entonces, esta cuestión de la... Ya sabemos, ¿no? Ya sabemos cuál era el enunciado 3. El enunciado 3 tiene que ver con que la Tierra es el centro del universo, ¿sí? Popper va a decir, es falsable y a la vez sabemos que es falso, ¿sí? Entonces, ¿qué enunciados incompatibles o contradictorios podemos formular? La Tierra gira alrededor del Sol. Por ejemplo, ¿sí? La Tierra no está en el centro del universo. La Tierra está perdida en el espacio, etcétera, etcétera. Hay algo que, no sé si a alguien más le sucedió, a mí cuando empecé a escuchar sobre Popper y la falsabilidad, se me generó una confusión entre falsable y falso. O sea, en cierto punto me sonaban sinónimos. Bueno, ahora sí me doy cuenta que no tiene que ver, no son sinónimos, pero hasta que se lo estudia un poco más en profundidad el tema, puede generar esa confusión. Sí, la idea, vamos a ver si pasa que, a ver, y esto, bueno, es una cuestión, una reflexión. Bueno, de prueba y error. Sí. No, es que debería haberles publicado este material, pero bueno, tienen ya demasiadas cosas, tienen que resolver lo que ya está pautado en el aula, porque es interesante por ahí una lectura previa, eso uno lo entiende. Pero está bueno que lo digas y que esta cuestión como que has ido o pudiste ir aclarando esta cuestión. A veces que lo tomamos como sinónimo, ¿sí? Como sinónimo. Bien, entonces, y bueno, con respecto a los enunciados 4 y 5, bueno, no son falsables, ¿sí? Sobre todo, digo, parto o consideramos el número 4, donde dice las personas solteras no están casadas. Las personas solteras no están casadas. ¿Qué le pueden encontrar ustedes a ese enunciado? A ver, algo como... Y sí, profe, que se presupone que si uno se considera soltero, si no te casas, aunque tengas novio o no, ellos consideran así. Le preguntan, ¿sos casado o soltero? Y uno responde soltero, aunque tenga pareja. Y bueno, después están los que hacen trampa, no sé. Claro, puede estar conviviendo con alguien y no estar casado legalmente. Puede ser que caiga en la obviedad. Bien, No tienen por ahí ese... es una afirmación de una afirmación, tiene que ver con una verdad analítica, ¿sí? Ya por definición, ese enunciado ya es verdadero, ¿sí?
tiene que ver con una verdad lógica. ¿Sí? Con una verdad lógica. Y es el propio, este tipo de verdades son las que ostentan la lógica, las matemáticas. ¿Sí? Vamos a decir 2 más 2 es 4. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos para, si se quiere, para desmentir este enunciado? Y como dice ahí la colega, nunca vamos a encontrar un soltero casado, como una redundancia. Tiene que ver con el principio de identidad, ¿sí? El principio de identidad. ¿Sí? ¿Se va entendiendo este tema? Sí, Entonces, profe. siempre para falsar un enunciado tenemos estas condiciones. Anteponer siempre un enunciado que sea contradictorio o incompatible, ¿sí? Y también, que me parece muy importante, poder señalar qué tendría que suceder, por ejemplo, para que tal enunciado, bueno, sea falso. Y volvemos al ejemplo de que siempre que llueve baja la temperatura. ¿Sí? Ahí lo incompatible, como enunciado, decimos no. No siempre que llueve baja la temperatura. Entonces, ¿cómo corroboro, compruebo que eso es falso? Bueno, hago la experimentación, hago la experiencia. Bueno, eso se puede comprobar en el invierno. Siempre pasa que cuando llueve baja más la temperatura, pero en el verano es como que hace más calor después de la lluvia. Claro, bueno, está bien. ¿Sí? Entonces, lo que nos está diciendo y lo que nos está diferenciando Popper, que hay enunciados, que hay teorías que de acuerdo a este procedimiento, pueden ser falsables. Pueden someterse a este procedimiento. Pero hay otras teorías, hay otras hipótesis que va a ser imposible poder falsarlas. Porque ya están comprobadas científicamente, Pero a ver, ahí está la cuestión. Mientras una teoría más científica es, ¿sí? Es porque la podemos falsar. Ahí está la cuestión que ustedes tienen que tratar de vislumbrar. Por eso, la comparación y esta intuición que tuvo Popper, por llamarlo así, cuando dice, bueno, a ver, tengo 3 teorías. El marxismo, que me habla del materialismo histórico, de la lucha de clases, de la plusvalía, el psicoanálisis, cuestión del inconsciente, la función que cumplen los sueños. Y por otro lado tenemos una teoría, una concepción científica como la de Einstein, la teoría de la relatividad. En función de esa digamos, de esa diferenciación que él hace o que está haciendo, bueno, va a plantear esta cuestión, el criterio de la falsabilidad. Las 3 ¿Sí? tienen diferentes concepciones.
tienen diferentes concepciones, habría que ver, Enmarcan ahí los distintos en tipos función del ejercicio que estuvimos haciendo, a partir de esos 5 enunciados, cómo pueden llegar a falsarse estas hipótesis. Ahí está lo que establecería Popper en cuanto a consecuencias o a hipótesis. Es decir, que si falla las consecuencias, la hipótesis sería refutada y tiene que ser rechazada. Y en caso Perfecto. contrario, que las dos, tanto hipótesis como consecuencia, serían comprobadas o verificadas, este tipo de consecuencia tiene que ser o es considerada las deductibles, ¿Está bien? según el marco teórico de Popper. Está perfecto. ¿Estamos? ¿Se va entendiendo? Con respecto a lo Sí. que dijo la profe Silvia anteriormente, que si no es falsable es porque ya se comprobó científicamente, corríjame, profe, yo creo que no, sino que no es un conocimiento científico. Si yo digo que un soltero no está casado, es verdad, pero no es un conocimiento científico, por eso no se puede falsar. Sí, digamos, a ver, una teoría puede estar con... a ver, ¿qué ostenta? A ver, ¿qué tipo de... ¿Cómo es el saber de una... o el saber científico? ¿Cómo es? ¿Es cierto, verdadero? ¿Qué características tiene una teoría científica? Para ver si podemos responder a lo que están preguntando. A ver. Y es verificable, cuantificable. Está bien, eso Que tiene, lo hemos visto, está perfecto, pero el que tiene conocimiento teoría. científico, ¿es cierto o es verdadero? Son Es algunas... verdadero. No, perdón, cierto. Verdades, hablamos en filosofía. Son Claro, perfecto. Siempre... paradigmas que pueden estar sujetos a ser refutados. O sea, puede venir otra teoría que digamos que cuestione la que está vigente, Muy bien, como en el perfecto. caso de la Entonces, teoría. en esa perspectiva, el científico concluye con una teoría, hace todos los pasos, aplica este criterio de falsabilidad, la corrobora, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es una teoría científica. Es cierta. Profe, Pero no significa que esa teoría quería, no la podamos seguir falsando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el conocimiento científico tiene estas características. Es cierto en la medida que no aparezca otra concepción, otra hipótesis, otra teoría, y bueno, y modifique la vigente. Que es lo que Claro, creo que la aparición de otro apuntaba. paradigma, es lo que planteaba recién. Sí, perfecto. Ujú. ¿Mm? Entonces, ahí creo que Iría, cuando me hizo la pregunta, bueno, creo que me quedó esa duda, menos mal que la volvieron a hacer, pero bueno, cuando una teoría, por así decirlo, está confirmada, bueno, la podemos ir falsando. Pero hay que ver, digamos, cómo se lleva adelante este procedimiento. profe, y es ahí, yo lo relaciono con lo que dijo una profe, que Sí, depende también de las diferentes concepciones. Estamos hablando de que va construyendo teorías, leyes, y ahí puede ser verdad con certeza o no. Es como bueno, que por hacemos eso, relación. a ver, el conocimiento científico siempre es cierto. Y eso Ujú. lo vamos viendo. Comprobable, sí. Sí, se comprueba, ¿Verdad? bueno, Y fue es cierto. comprobado por una comunidad científica que avala tal. Claro, pero no significa que esa teoría o esa hipótesis sea Sí, no puede ser inmutable, falseada. sea infalible. Infalible, ajá. ¿Sí? No, eso forma parte, digamos, de la lógica de cómo va evolucionando el conocimiento. Si no, bueno,
echemos un vistazo a cómo se ha ido dando la cuestión esta de la pandemia. Tantas Como que no explicaciones. son verdades absolutas. Ay, perdón, profe. Totalmente. No es una No verdad son absoluta. verdades No absolutas. es una verdad absoluta. Entonces, por eso dice Popper, y en este sentido, mientras una teoría se la pueda falsar, mientras más se la pueda falsar, más científica va a ser. Por eso hay como que también hay una cuestión ahí, una crítica, no sé si implícita, yo creo que más bien explícita, que hace acá nuestro filósofo de la ciencia, con aquellas disciplinas o pseudodisciplinas. Es decir, usted, ¿qué grado de cientificidad ostenta? Está diciendo los astrólogos, está diciendo a los que practican psicoanálisis, el tema del marxismo. A ver, bueno, si son científicos, veamos si las podemos falsar. Y falsar es anteponer una contradicción. Eso me parece interesante y en función de los ejemplos, ¿no? De los ejemplos. Buscar enunciados que sean incompatibles con esa teoría. También ¿Sí? sería como formular una tesis y luego una antítesis a esto que estamos diciendo. Está Buscar muy la bien. negación de una afirmación. Está muy bien. Funcionaría, digamos, como esta cuestión de ese enunciado que sería incompatible o contradictorio con el primer enunciado que nosotros queremos falsar. Perfecto. ¿Estamos? Bueno. A ver. Yo dejaría acá. ¿Sí? Yo hoy creo que